Listo, vamos a continuar entonces haciendo estos ejercicios y ya la variante que tiene este ejercicio es que es una puerta inclinada. Vamos a ver de qué manera cambia todo lo que hemos venido haciendo. Sigue siendo una compuerta rectangular, pero ahora esa compuerta va a estar inclinada. Entonces, ¿qué pasa cuando eso pasa? Esto es lo que vamos a ver. Entonces el ejercicio dice de la siguiente manera, dice una puerta rectangular homogénea de 4 pies, aquí homogénea, de 4 pies de ancho y 8 pies de largo. Aquí vemos, ahí vemos que este vendría siendo como el largo, ¿cierto? Y como el largo, con 800 libras de peso. Es una compuerta que ya tiene peso. Bueno, esto sería como el Z, y esto es lo que llamamos el largo de la compuerta, con 800 libras de peso. Se mantiene en su lugar mediante un cable flexible horizontal, como se muestra en la figura. Están diciendo quién es el cable, ¿no? Un cable el que la sostiene. El agua actúa contra la puerta que está articulada en el punto A. Entonces aquí vemos la articulación en esta parte de acá. La fricción en la bisagra es insignificante. Bueno, ahí es porque la articulación es, todas las fricciones deben ser insignificantes para que nosotros la podamos analizar. Si no, ahí aparece ahí un tema de fricción. Determinen la tensión en el cable. Y la mayoría de veces esa fricción es despreciable, ¿no? Entonces es una suposición válida. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos y cómo se analiza este tipo de ejercicios. Entonces, por un lado, yo tengo una tensión acá. Si yo corto la cuerda acá, entonces, yo no sé si ustedes recuerdan el tema de las cuerdas, pero se forma, por donde uno corta, se forman dos tensiones, ¿no? Las tensiones se pintan siempre hacia el lugar del corte. Si yo corto por ahí el cable, entonces aquí me aparece una tensión. Y eso es lo que me están preguntando, ¿cuánto es esa tensión? Lo otro es que en toda la mitad de la puerta, ¿alguien va a preguntar algo? No sé, entiendo. Oscar, ¿vas a preguntar algo? Oscar, veo, ¿ya vas a preguntar algo? No. En toda la mitad de la puerta, entonces está, ahí me quedó mal la flechita, ¿no? Le puse el punto y al final lo puse más abajo. Está el peso de la compuerta. Esta compuerta tiene peso, ¿sí? Es W. ¿Qué más? Pues tenemos una reacción en X y una reacción en Y en la articulación, porque todas las articulaciones tienen reacciones. Una reacción en X, una reacción en Y. Nosotros vamos a hacer puros ejercicios con articulaciones. Cuando usted veía mecánica analítica o estática, veía que las puertas también se pueden empotrar. Cuando se empotran, ya solo tiene una reacción y tiene un momento. Entonces, pero nosotros vamos a hacer todas con articulaciones. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con articulaciones. Eh, pero en teoría, todo ese tipo de articulaciones, momentos, todas esas reacciones que uno veía en esa materia, uno podría hacer ejercicios aquí. Ahora, otra cosa importante es que el 6, que es la parte de la compuerta que está sumergida, es B y está inclinada. B puede ser inclinada porque es la parte de la puerta que está sumergida. Eso es B. Y Z, voy a escribirlo por acá, y Z, ya lo dijimos, es 4 pies. 4 pies. Hasta acá, esas son como algunas variables que hay. Entonces está la tensión, voy a pintarla aquí en rojo como a resaltarla. Está la tensión, está el peso, están las reacciones. ¿Y qué falta? Falta la fuerza hidrostática. Entonces, ojo porque aquí está algo que se llama, este punto de acá donde está el peso, se llama el centro de masa, que es en toda la mitad de la compuerta, el centro de masa. Ahora vamos a pintar el centroide. Aquí hay tres tipos de centros, mejor dicho. Está el centroide, que es en la mitad de B, que es la mitad de la parte que está sumergida, el centroide, ¿sí? Y además, más abajo del centroide está el centro de presiones. Vamos a ponerlo aquí para que me quede fácil ahorita ahí mismo sobre esa flecha colocar la fuerza resultante. Y en el centro de presiones va la fuerza, pero la fuerza siempre es perpendicular, la fuerza resultante o la fuerza hidrostática siempre es perpendicular, forma 90 grados con la puerta. Entonces esta sería la fuerza resultante.
Ahora sí tengo todas las fuerzas, la fuerza resultante, las reacciones, el peso y la tensión. Vamos entonces vamos a plantear la mecánica analítica, ¿no? Vamos a plantear la mecánica analítica de este ejercicio. Entonces sería algo así como sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos en la articulación se llama A igual a 0, ¿cierto? Sumatoria de momentos igual a 0, positivos los que van en sentido antihorario le llamo yo. Entonces, ¿qué fuerzas me van a hacer momento positivo? Entonces, este mismo circulito que yo hago acá, siempre lo hago al lado de la articulación para saber cuáles son las positivas. Entonces, todas las que vayan en sentido antihorario van a ser momento positivo. Y ahora sí comienzo a mirar cuáles son ellas, cuáles son las que me hacen momento positivo, quiénes son las que me hacen rotar la puerta en esa dirección. Vemos que las reacciones Rx y Ry nunca hacen momento porque están cortando la reacción, ¿no? O sea, el lugar donde estoy haciendo el momento. Las únicas que hacen momento son la fuerza resultante, el peso y la tensión. Pero ¿quién de ellas hace momento positivo? La tensión. La tensión. Yo no sé a usted cómo le vaya con esto de los momentos, pero es simplemente mirar si yo cojo la cuerda y tiro en esta dirección, pues para dónde va a rotar, en sentido horario o antihorario. Y ahí nos damos cuenta que es antihorario, ¿no? La tensión. Y en un ejercicio por allá, yo había dicho, ojo con esto que voy a decir, yo necesito, eh, digamos, saber tensión por distancia, ¿no? Por distancia. ¿Pero qué distancia? Entonces la distancia perpendicular, yo lo hago con distancias. Entonces yo simplemente hago lo siguiente, trazo en la misma línea de acción de la tensión, bajo hasta la articulación, aquí me quedó un poquito corrida. Esta sería la línea ¿sí? Y yo digo, yo lo que necesito es esta distancia desde acá hasta acá. Es la distancia perpendicular. La distancia perpendicular entre la tensión y el lugar donde estoy haciendo momentos. Entonces yo necesito esa distancia. Para sacar esa distancia yo necesito recordar la trigonometría, porque ahí se forma un triángulo. Ese triángulo, si vemos, digamos, aquí hay 60 grados, entonces acá también hay 60 grados, entonces yo ya tengo estos datos del triángulo. Y además tengo la L, que son 8 pies. Entonces yo necesito hallar el cateto opuesto de esos 60 grados, que es la distancia que yo necesito, la voy a llamar la distancia Y. Voy a colocarle distancia Y y ahora más tarde más bien la calculo, ¿sí? ¿Cuál es la distancia Y? Toda esta distancia. Voy a colocarla aquí un poquito más lejos para que se vea un poquito más claro qué es lo que estoy queriendo hallar ahí. Listo, ese es el momento que hace esa fuerza. La fuerza resultante, por el contrario, hace un momento negativo, hace un movimiento para el otro lado, hace un movimiento horario. Entonces la fuerza resultante por la distancia. ¿Qué distancia? Bueno, entonces, eh, a ver si podemos, aquí el problema es un poquito los gráficos, ¿no? O sea, esta distancia de acá a acá se llama YP. Y YP ahora va inclinada, porque YP siempre va en la dirección de la compuerta. Si la compuerta es vertical, YP es vertical, pero si la compuerta es inclinada, YP es inclinado. Entonces, pero yo necesito, ¿qué distancia necesito? La distancia que necesito es desde donde se aplica la fuerza hasta donde se está haciendo momento. Entonces yo necesito es esta distancia de acá hasta acá. Voy a llamarla X. Yo necesito esa distancia X, entonces voy a colocarle aquí por X. Ahora miramos cuánto es la distancia X. Menos el peso, ¿cierto? Menos el peso que está en el centro de masa. Y ahí aparece un problema. Vamos a mirar si en la siguiente diapositiva puedo colocar más o menos lo que está pasando con el peso. Entonces, mira, en toda la mitad de la puerta hay algo que se llama el centro de masa. Centro de masa quiere decir la mitad de la puerta, no la mitad de la parte que está sumergida, sino la mitad de toda la puerta. Y en la mitad de toda la puerta va el peso. ¿Sí? Va el peso. Entonces, ¿qué distancia necesito para hacer momentos? Entonces la distancia que yo necesito prolongar esa fuerza, proyectar la fuerza en su línea de acción hasta acá, y la distancia que yo necesito es esta distancia. Esta es la distancia que yo necesito. Le voy a poner la letra D. Aquí me quedó como rara esa D, pero yo necesito esa distancia D. ¿Qué sé de ese triángulo que se forma ahí?
Pues yo sé que queda en toda la mitad de la puerta y entonces yo sé que la hipotenusa de este triángulo es 4, porque toda la longitud de la puerta es 8. Y además sé que aquí se forman 60 grados, porque aquí me lo dicen que entre esta línea inclinada y la línea horizontal se forman 60 grados. Como se forman 60 grados, entonces yo ya puedo sacar el cateto adyacente. D es con el cateto adyacente. Entonces, D es igual, si ya nos ponemos a calcularla para reemplazar ahora, es con el coseno. Entonces uno puede decir, o puede uno, sí, decir que es la hipotenusa por el coseno de 60. Recordemos que coseno de 60, como por hacer un pequeño repaso, es igual a cateto adyacente, que es D, sobre hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, al despejar D, pues la hipotenusa pasa a multiplicar. Después ustedes me ayudan a mirar cuánto da esto. ¿Listo? Entonces, voy a volverme, ya miramos que el peso se multiplica es por la distancia D. Estos ejercicios son de los más complicados porque tienen, además de toda la parte analítica, ahora aparece la trigonometría. Y cuando uno veía mecánica analítica o estática, se daba cuenta que era la trigonometría la que lo ponía uno a sufrir, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos igual a 0. ¿Qué es lo que no conozco acá? La tensión. Entonces, despejo, ¿cierto? Las distancias también tengo que calcularlas ahora más adelante. Como todas las fuerzas son negativas, pues pasan positivas. Entonces, quedaría fuerza resultante por X más el peso por D sobre Y. Entonces, mire todo lo que necesitamos hallar. Necesitamos hallar la fuerza resultante, necesitamos hallar X, necesitamos hallar, el peso nos lo dieron, que es 800 libras de peso. Aquí está. El peso lo tenemos, necesitamos hallar D y necesitamos hallar Y. Eso es todo lo que necesitamos hallar para reemplazar todo en esta fórmula. Entonces vamos a calcular todas estas distancias, X, D, Y, y, y listo. ¿Sí? Y listo, reemplazamos ahí en la fórmula. De antemano podemos decir que X, que es este pedacito que tenemos acá, es igual a los 6 pies, que es B, a 6 pies menos YP. ¿Sí? Y también podemos decir que Y, que es esta de acá, esta distancia de acá, también podemos decir que Y es igual, recuerden que es este cateto de acá, este triángulo grande, voy a pasarlo a la parte de abajo para que lo podamos ver con más detalle. Ahí por ahí Werner activó el micrófono, le agradezco que lo silencie. Esto es Y, ¿cierto? Esto es Y. Esto es 60 grados. Entonces, esta es la línea de inclinación y esta es una línea horizontal. Entonces, entre la línea de inclinación y una línea horizontal se forman los 60 grados. Entonces, Y, si me están pidiendo Y, yo puedo decir que Y es igual, es el cateto opuesto de 60, se hace con el seno. Entonces, yo puedo decir que es la hipotenusa de todo ese triángulo grande, que es 8, por el seno de 60. Si me pueden ir ayudando con esos cálculos o si algo estoy haciendo mal, de pronto por ahí planteado, simplemente me lo aclaran y listo. Dice D es igual a 2 y Y 6, D es igual a 2, vamos a colocarlo aquí, 2 pies. Le agradezco que me ayuden a rectificar si eso está bien. Y Y es igual a 6,92. ¿Sí? 6,92 pies. Ahora nos faltaría hallar X. X dijimos que es YP menos, perdón, YP no, dijimos que es B menos YP. Le agradezco que si me pueden ir validando las distancias, parece que ya me la comenzaron a validar y si estamos bien con las distancias. B menos YP. B, ¿cuánto es? Pues ahí vemos que B es la parte que está sumergida y son 6 pies. Y YP es 2/3 de B. 2/3 de 6. Entonces, de esa manera ya tenemos X. Entonces, simplemente necesito que me la ayuden a calcular. ¿Cuánto sería 6 menos 2/3 de 6? ¿Cuánto daría esa operación? Bueno, 2/3 de 6 daría 2 por 2, 4, como 2, más o menos.
A mí me parece que da 2. 2 pies. Ya tengo entonces todas esas distancias. Entonces, ya tengo D, ya tengo Y, ya tengo X. Voy a devolverme un momentico para que miremos qué otros datos necesitamos ya para reemplazar. Y la fuerza resultante, ¿no? Me faltaría la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza resultante? Entonces, recuerden que esta es la fórmula que al final nos va a resolver la tensión, ¿no? ¿Listo? Pero al final necesitamos la fuerza resultante para poder reemplazar todos esos datos. Es más, voy a escribir, pero ¿qué? Me llevé aquí los lapiceros, no, acá los tengo. Voy a escribir un momentico la fórmula para que ahorita cuando la vaya a pasar a las diapositivas de adelante, pues me quede más fácil, digamos, no devolverme tanto, ¿no? Y de acá, de la segunda diapositiva, voy a escribir cuánto es X, cuánto es D y cuánto es Y. X, si quiere usted, seguramente usted ya los tiene. Yo como los tengo en diapositivas, de pronto no me queda como tan fácil. Y como para no devolverme tanto, entonces acá ya los copié. Ahora sí, vámonos a calcular la fuerza. Vamos a calcular la fuerza resultante o la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática es igual a presión promedio por el área sumergida. Eso es, por el área sumergida. Entonces, la presión promedio, vamos a mirar entonces cómo se calcula la presión promedio. La presión promedio, lo primero que uno tiene que ubicar es de la parte que está sumergida. Recuerde que toda la parte mecánica de fluidos es con lo que está sumergido. Ya para la mecánica analítica, los pesos, para las tensiones y todo eso sí se necesita toda la compuerta, pero para nosotros en mecánica de fluidos lo único que necesitamos es la parte que está sumergida. Bueno, entonces en toda la mitad queda el centroide, porque es el centroide de la parte que está sumergida. Y por aquí un poquito más abajo queda el centro de presiones, ¿cierto? Queda el centro de presiones. Entonces, ¿qué es presión promedio? Presión promedio es el peso específico del fluido por HC, ¿cierto? Y el área sumergida es B por Z siempre. La parte que está sumergida por el ancho de la compuerta. B por Z, esto es presión promedio. Listo. Entonces, ¿qué es HC? Por eso fue que me detuve ahí un poquitico. HC, aunque la puerta esté inclinada, HC siempre va a ser vertical. Es la distancia vertical, porque es la distancia vertical desde el fluido hasta el centroide. Ahí se forma otro triángulo. Mira la cantidad de trigonometría que salen en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, HC vamos a tener que calcularla. ¿Qué sé de ahí? Pues sé que está en toda la mitad de B. Entonces yo sé que desde aquí hasta aquí hay 3. Y además sé que de acá hay 60. Porque en toda línea inclinada con una línea horizontal se forma el ángulo de 60. Eso dice esto, que cualquier línea horizontal con una línea inclinada forma un ángulo de 60. Entonces, HC, ¿qué sería? Vamos a calcular primero aquí HC y después reemplazamos esos valores. ¿Sí? HC saldría con el seno. Entonces quedaría la hipotenusa de ese triángulo, que es 3, por el seno de 60. Por el seno de 60. Entonces, ¿será que ustedes me pueden ayudar ahí un momentico haciendo esta operación a ver cuánto les da? 2,59. Agradezco si pueden verificar de todas maneras el dato. 2,59 pies. Y si esto es cierto, si esto es 2,59, entonces ya puedo calcular la fuerza hidrostática. Aquí me están confirmando que sí, que es 2,598. Entonces la fuerza hidrostática pues es el peso específico del fluido, 62,428, porque estamos en el sistema inglés. 62,428. Ese es el peso específico del agua. Por HC. HC lo acabamos de hallar, 2,59. 2,59. Por el área sumergida, que es B, y como ven la parte que está sumergida es 6, por el Z, y el Z dijimos que era 4 pies. Aquí tengo las respuestas que ustedes me están escribiendo, el chat lo tengo abierto, no se ve para ustedes, pero para mí sí. Y ya, y tengo entonces la fuerza hidrostática. Entonces, ¿cuánto da la fuerza hidrostática? ¿Cuánto da 62,428 por 2,59 y 6 por 4, 24 por 24? ¿Cuánto da todo eso? Ayúdenme con esa operación rápidamente a ver cuánto les da. ¿Cuánto les da
esa operación. Muy, muy, muy rápida. ¿Listo? 3.880. Muy bien. Parece que sí estamos bien porque hay varias personas que le están dando lo mismo. 3.880,52. ¿Qué unidad es? Libra-fuerza. Libra-fuerza. ¿Listo? Entonces ya tengo la fuerza. Y recuerde que tengo que hallar la tensión. Voy a escribirle aquí para que ojalá tenga otra diapositiva en blanco. Entonces ahora sí vamos a hallar la tensión, que era lo que me estaban pidiendo. Ojalá aquí no la tengo. Entonces voy a borrar aquí un poquitico ya para limpiar este dato. Le recuerdo la fuerza, por si usted no alcanzó a copiar, es 3.880,52. 3.850,52. Ahí está en el chat, de todas maneras, para las personas que no alcanzaron a copiar el ejercicio, en el chat encuentran y lo hicieron bastante bien. Entonces, recuerde que nos están pidiendo la tensión, ¿no? La tensión, la fórmula de la tensión, yo la copié aquí de la primera diapositiva que teníamos, decía fuerza resultante por la distancia X y todo eso más el peso por la distancia D sobre la distancia Y. ¿Listo? Entonces ahora voy a comenzar a reemplazar esos valores y ustedes me van ayudando a hacer los cálculos. La fuerza resultante, pues nos acabó de dar 3.880,52. Eso es la fuerza resultante. Por X, que es 2 pies, más el peso, pues son 800 libras. ¿Cierto? 800 libras. Por la distancia D, yo tengo aquí que también es 2 pies. Sobre la distancia Y yo la tengo aquí como 6,92. Entonces, si usted tiene esa operación, aquí por lo menos María Fernanda parece que ya la hizo, y me dice que esa operación da 1.352,75 libras. Como es una fuerza, son libras. En el sistema inglés uno puede decir libras o libras fuerza. A mí me gusta más decir libras fuerza para separarla de las otras libras masa. ¿Listo? Entonces, si me pueden ayudar a verificar si la respuesta realmente dio o no dio, por favor me ayudan, ¿no? Por ejemplo, a María Fernanda, 1.352. Aquí a Dayana también 1.352,75. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando entonces con este tipo de ejercicios? De fondo, lo que usted debe entender con respecto a los otros que hemos hecho, principalmente, es que el B va inclinado, porque el B es la parte de la compuerta que está sumergida, el YP también va inclinado, pero el H sigue siendo vertical. Y de ahí para allá todas las ecuaciones fueron iguales. ¿Qué cambió también? Pues que al volverse inclinado apareció un montón de trigonometría en el ejercicio que hay que saber hacer, del ejercicio. ¿Listo? Entonces, pero de resto las fórmulas de mecánica de fluidos siguieron funcionando igual. Lo único que cambió de mecánica de fluidos es, vuelvo y repito, que el B es inclinado, que el YP es inclinado y que el HC sigue siendo vertical. El HC sigue siendo vertical. Y de ahí para allá, pues todo el mundo de trigonometría que apareció por eso. Y otra cosa, ¿no? Que apareció algo que se llama el centro de masa, que es en toda la mitad de la compuerta, no de la parte que está sumergida, sino de toda la puerta, porque el peso es en toda la mitad del objeto. Con eso en mente, entonces vamos a parar por hoy, pero mañana voy a grabar este ejercicio que es qué pasa cuando la puerta está inclinada y además está sumergida además, ¿no? O sea, tiene una distancia sumergida además. ¿Qué cambia? Entonces, vamos a ver mañana, les grabo esto en la mañana y se lo subo al canal de YouTube para que ustedes, y les comparto la grabación para que ustedes lo vean. Con esto voy a dar por cerrado, por el momento, ya por este curso de vacaciones, voy a dar por cerrado el tema de las compuertas. ¿Listo? Entonces, no sería más por ahora.